Muy buen día. Maestro, director de la Escuela Bachillerato, Centro Educativo Amoxcali, agradecemos su permiso para poder exponer estas orientaciones para realizar un código de ética profesional docente. Forma parte de la carrera de la maestría en Educación Básica de la Universidad de las Américas, Puebla. El objeto de esta presentación es darles a ustedes una orientación general de cómo poder construir un código de ética que pueda integrarse dentro de la institución para que posteriormente dé resultados o genere mejores aprendizajes en su alumnado. El objeto de la primera es elaborar un código de ética en donde es necesario hacer un análisis de ciertos factores que son importantes incluirlos, son determinantes en la preparación de estos lineamientos que van rigiendo las conductas de todos los miembros o integrantes de la institución. Para poder hacerlas hay que llevar una cierta secuencia lógica de componentes que deben ser integrados en este código. ¿Sí? El contenido de la siguiente presentación es el que a continuación se detalla. ¿Cuáles son los principios filosóficos que están incluidos dentro de toda la legislación educativa? Desde su normatividad básica, que es el Código Tercero de la Educación, como el artículo, tercero de la Educación, como la Ley General de Educación, así como qué es una cultura ético-organizacional y cuál debe ser el compromiso de los docentes. El desarrollo de las competencias emocionales y la formación en valores. ¿Qué tan importante y tan relevante es en la formación de los educandos? Debemos educar en y para la libertad. Tengo entendido que en esta institución ese es uno de sus valores fundamentales, la integridad y la libertad. Entonces es súper importante hacer énfasis en este aspecto de la educación y la libertad y sobre todo rescatar la identidad del profesional docente, que está muy deteriorada, está muy dañada, y cómo esto impacta en el rendimiento laboral. ¿Sí? Las relaciones interpersonales también al interior de la institución. ¿Cómo nos impactan? Bienvenida, maestra, le invitamos a integrarse a la presentación. Primero, ¿cuáles son los principios filosóficos que pertenecen o que están incluidos en la educación? Son tres básicamente los que rigen todo el sistema educativo. El primero es el desarrollo integral del ser humano. Tenemos que desarrollar todas las potencialidades humanas de los alumnos, de los educandos. El segundo es la garantía de la libertad de creencias, lo que comúnmente le llamamos la laicidad de la educación. Y el tercero es fundamentar en el conocimiento científico. Todo debe de tener sus fundamentos para que los chicos puedan argumentar y tener elementos para poder tener un pensamiento libre de cualquier presión, de cualquier imposición. Todo lo que la normatividad dicta en la parte operativa va regido y va siendo normado por medio de estos principios filosóficos. En especial, estos principios van a ir teniendo una injerencia o una inserción en la ética que es el principio filosófico que nos ayuda a comprender o argumentar los actos humanos. Nos dice que la moral se refiere a los actos, a la acción, a la ejecución, a la práctica, el comportamiento en general del individuo, cómo es que se va comportando en sus distintos ámbitos de desarrollo, mientras que la ética se refiere a los argumentos que justifican dichos actos, todos aquellos principios que nos permitan emitir un juicio si es correcto o no es correcto dicho acto. Y por eso la ética y la moral son los dos principios que deben de regir las conductas dentro del desarrollo profesional, tanto docente como el mismo comportamiento entre los alumnos y las autoridades. Todo el sistema educativo tiene que ser fundamentado y apoyado por estos principios de la ética y la moral. Por ello, surge la relevancia de establecer un código de ética profesional para poder implementarlo al interior de las instituciones. Y pasamos con qué es la cultura ético-organizacional. La organización va generando un conjunto de valores que son los que permiten relacionarse entre unos y otros integrantes de la institución. Este conjunto de valores son lo que se vive al interior de la organización y tiene que
ser común tanto a los profesores como a los alumnos, padres de familia y a toda la comunidad educativa. Por esa razón debe ser creada por todos los miembros de la institución. Si algún miembro de la institución no comulga con estos valores, genera un ambiente distorsionado. Por ello es importante que estos valores sean parte constitutiva de la organización. También deben de favorecer el desarrollo de capacidades y habilidades colectivas en los docentes, es decir, la colaboración, el respeto, la tolerancia, el intercambio de opiniones, el intercambio de saberes, de conocimientos. Es importante implementar códigos de ética al interior de la organización que permitan ese desarrollo social, no solamente el desarrollo individual de cada uno de los participantes, sino que sea un desarrollo social. Así que el docente que se siente realizado, contento, a gusto en el desempeño de sus funciones, va a tener un mejor rendimiento, ¿sí? De ahí surge el perfil del docente. El docente debe de cubrir ciertas características que son ser comunicativo, tener una comunicación asertiva, ser participativo, colaborar, intercambiar, complementarse unos con otros, sociable, saber manejar los conflictos y vivir en sociedad, así como ético, es decir, que su conducta sea siempre normada con esos argumentos que nos permitan llevar un comportamiento acorde con lo que se está expresando o se está compartiendo. Solidario en todos y cada una de sus funciones, comprometido y participativo. El desarrollo de las competencias emocionales es un aspecto muy importante. La competencia emocional es el proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional, ¿sí? Cognitivo, así como cognitivo, y que permite al mismo tiempo las buenas relaciones interpersonales. Nos permite lograr un desarrollo de la personalidad de forma integral, abarcando el aspecto individual, personal, así como cómo se desenvuelve con los demás, cómo manejan el conflicto, cómo se puede lograr ese equilibrio entre lo cognitivo, las capacidades y habilidades del individuo. A esto se refieren las competencias emocionales y es fundamental que para poder establecer un código de ética se tienen que fortalecer estas competencias emocionales en los miembros de la institución. Dentro de las competencias emocionales que se deben de desarrollar tanto en los educandos como en uno como docente, que es fundamental, está el tolerar el fracaso, reconocer y disfrutar con el éxito de los otros, es decir, la convivencia sana, armónica, compartida, no mostrar superioridad ante el éxito, ¿sí? Tampoco se centra en el desarrollo del autoconcepto académico, la autoestima, la responsabilidad, es el fortalecimiento del yo para poder sanear las relaciones con el otro y lograr un desarrollo social sano. Hablar de sí mismo sin alardes ni faltas de modestia, aplazar demandas y recompensas, es decir, que no solamente se rijan los intereses que en la sociedad rigen, la economía, lo social, los intereses, sino que sea un trabajo de colaboración y de participación. Controlar el propio comportamiento, que es el autocontrol. Muchas veces la causa principal de todos los conflictos es la falta de este autocontrol, y manifestar y asumir los afectos con los demás. De alguna manera nosotros tenemos que saber cómo expresar nuestros sentimientos a los otros para que a su vez ellos vayan generando estos lazos de afecto que nos va generando el bienestar y va provocando una mejor estancia en la institución. Por otro lado, el objeto de la educación en la libertad es muy importante. Hay que desarrollar en los chicos esta educación en libertad. El desarrollo en la libertad es tener presente la conciencia y las emociones del individuo, estar claros que somos personas emocionales y que hay una conciencia y emociones que tiene cada uno de los participantes de la comunidad educativa. Los pensamientos e ideas manifiestos desde la libertad implica una cultura educativa. La educación es lo que nos hace libres, por eso es importante que fomentemos esta cultura educativa para poder lograr esa educación en la libertad. Sacar al hombre de la esclavitud de la ignorancia. La ignorancia es la principal causa
que ocasiona la esclavitud de cualquier ser humano. Entonces es importante y fundamental poder sacarlo por medio de la educación. Implica el proceso racional de saber lo que se hace, que permite un cierto control. Es el autocontrol para poder decidir, pero con conciencia. Bueno, ok, y es permitir que tenga libre pensamiento. La educación en la libertad al mismo tiempo es el camino para alcanzar el saber, contrastar las opiniones desde una confrontación libre de ideas, ¿sí? Que nos permita expresar lo que sentimos, lo que pensamos, pero argumentarlo. Por eso es el conocimiento científico que se marca al inicio en los principios filosóficos. No es solamente porque yo lo creo, sino que hay que ir argumentando con el conocimiento que se tiene. Esto le da la capacidad de tener opiniones propias, de ir confrontando, de ir criticando distintas posturas para que ellos puedan tener una actitud y una postura propia dentro de sus argumentaciones, y esto es lo que implica tener una libertad de pensamiento, pero no solamente es pensar lo que quiero, sino que eso que quiero lo tengo que fundamentar de acuerdo al conocimiento científico. ¿Sí? La identidad profesional. Acá dice anterior. No, me pregunté más. La identidad profesional docente y directiva. Es muy importante que el profesional docente se construya a sí mismo a partir de compartir y potenciar los saberes y las experiencias logrados por sus miembros en su práctica cotidiana, según Núñez. ¿Sí? Es decir, el maestro esta identidad profesional se va construyendo en el propio quehacer y en el saber de los docentes. Son las experiencias personales que son determinantes en su desempeño profesional. El profesional no solamente es la formación inicial, sino todo el cúmulo de experiencias que van permitiendo lograr una identidad propia y fortalecida. La reflexión constante y la introspección ayuda siempre a transformar y a mejorar el actuar docente. Si el docente se queda estancado en sus mismos métodos, por esa razón se queda sin un mayor desarrollo profesional y no se logra esa identidad. La identidad profesional es una de las que requieren mayor reconocimiento social. Es el que ha sido más atacado, porque todo el problema que surge social, económico, siempre es por medio de la educación, y el agente más activo dentro de la educación es el docente. Por eso su profesionalización o su figura profesional está muy dañado. Requiere por eso una mejor práctica pedagógica y someterse a un proceso constante de construcción, estar continuamente preparándose para poder responder a esos cambios. La profesión docente es una de las más vulnerables para generar ese desgaste y desánimo por la misma presión que se tiene social, laboral, de autoridades, de los mismos alumnos. Por eso muchas veces es considerado lo emocional del docente para poder lograr un mejor desenvolvimiento, un mejor logro profesional o laboral. Es importante tener esa estabilidad emocional. La profesionalización docente, hay 5 conceptos de profesionalización. La primera es la básica, que da la importancia a la experiencia práctica más que a la teoría científica. Es decir, todo lo que aprendemos en nuestra formación integral, cómo lo llevamos a la práctica. Esta es la profesionalización básica. La flexible, que es la que señala que los profesores que trabajan en colaborativo deben de adquirir un fuerte compromiso profesional. Trabajar en colaborativo implica el desarrollo de habilidades y capacidades específicas para poder interrelacionarse con los demás. El práctico, que describe la enseñanza como la capacidad y habilidad de emitir juicios razonables y sustentar este proceso de aprendizaje por medio del conocimiento científico, no solamente por la práctica, sino que hay que integrar lo cognitivo con las habilidades, con el desempeño. El expandido, que es vista la profesión de la enseñanza como una tarea de naturaleza intuitiva. La intuición es una herramienta muy importante que debemos desarrollar los docentes para poder lograr mejores resultados en el proceso de enseñanza. Así como el complejo, que señala que los profesores o las profesiones deben juzgarse por la complejidad del trabajo que realizan. ¿Sí?
El docente es uno de los trabajos más complejos en cuanto a su realización. Por último, un aspecto fundamental y que va a regir todo el actuar y la cultura organizacional son las relaciones interpersonales que se tejen alrededor o al interior de la institución educativa. Entre ellas, lo más importante es el clima escolar. El clima escolar es ese ambiente que se genera, cómo nos relacionamos, cómo compartimos esos valores, cómo los vivimos al interior de la escuela, cómo se manejan esos conflictos. En fin, si hay una comunicación y una colaboración, todo esto va generando un clima de satisfacción o insatisfacción, que es el que a su vez va a permitir que logremos los objetivos. El siguiente son las competencias, esas competencias que hemos hablado y que se tienen que ir desarrollando tanto en los docentes como en los alumnos para poder generar un trabajo colaborativo y en función de la educación con todos sus principios filosóficos. El buen ambiente laboral, donde uno llegue y se sienta a gusto y se sienta realizado con todas las actividades que va desempeñando, y el bienestar docente, es decir, la satisfacción personal. Esa es la base del éxito o fracaso en nuestro desempeño diario y en el día a día en las aulas educativas, el bienestar. Qué tan a gusto estamos, qué tan satisfechos y reconocidos nosotros mismos tenemos nuestro trabajo. Por eso surge la necesidad de generar este código de ética profesional docente que se viva al interior, donde se comparta, se exprese, se manifieste todos y cada una de las opiniones y sentimientos, y se esté en una constante retroalimentación y en una constante revisión para poder generar ambientes sanos que favorezcan el desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza y al final logremos elevar la calidad educativa. Muchísimas gracias, le agradecemos al director la oportunidad de poderles presentar este trabajo. Gracias, maestros. Gracias, maestra. Gracias. Sí.